Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, desde la página Memes Católicos. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, padre Yair. Buenas noches con todos los que nos están viendo. Pues aquí, como todos los sábados, hablando de temas que ya no se suelen hablar o temas que en verdad interesan mucho, pero nos hacen ver como si no valieran la pena. Y pues aquí tú y yo estamos más que y les queremos expresar nuestra felicidad de que nos haya visitado aquí en el programa Frank. Frank, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte por aquí. Buenas noches, el gusto es mío y les agradezco mucho, la verdad, por la invitación y también un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos. Frank, por cierto, somos por ahí de la misma edad. Yo tengo 30 años. Sí. Ah, bueno, me ganas. Sí. Bueno, para nosotros es un honor tenerte como invitado. Frank, para los que no le conocen, es candidato al Congreso por el Partido de Renovación Popular con el número 21. Y bueno, es católico, Frank, para los que es católicos, por eso que le hemos invitado. Pero hay gente que, como hay mucha gente que te conoce, hay gente que no te conoce, ¿no? Aquí en el programa nos ven de diversos lugares, ¿no? De México, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, y Ecuador, Colombia. Entonces, no queremos que te presentes. ¿Quién es Frank Kerlek? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Bueno, les cuento un poco de mí, ¿no? Yo tengo 30 años, soy padre de familia, nací en la ciudad de Chiclayo y mi padre es militar. Por su trabajo conocí diversas ciudades del Perú, me conozco la mayoría de la costa, parte de la sierra también. Viví en Lima gran parte de mi vida, toda mi secundaria, y posteriormente regresé a Lambayeque, donde ingresé a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ahí terminé mi carrera, soy licenciado en negocios internacionales. Posteriormente me casé pues con la que ahora es mi esposa y me vine con mi familia aquí en Lima a comenzar una nueva vida juntos. Aquí tuve la oportunidad de estudiar una maestría, estudié una maestría en inteligencia estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, lugar donde estudian los militares también temas de seguridad y defensa nacional. En ese mismo ente académico también estudié posteriormente un doctorado en desarrollo y seguridad estratégica, el cual terminé el año pasado. Y también he terminado Derecho como segunda carrera en la Universidad Continental. Eso le podría comentar sobre mis estudios, sobre mi experiencia laboral. Yo he trabajado 2 años en una agencia privada de marketing digital que se llama Cultrends Perú, donde fui gestor de proyectos web y apoyé diferentes empresas privadas grandes, ¿no? Posteriormente, pude llegar a trabajar al Congreso de la República. Inicialmente fui técnico parlamentario en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, entré a trabajar al despacho del excongresista Julio Rosas Guaranga, un gran defensor de la vida y la familia, promotor de las marchas Con mis hijos no te metas, que fueron, junto con la Marcha por la Vida, de las más grandes de la historia del Perú. Tuve el gusto de participar en cada una de estas marchas y todas las actividades. Y mientras nosotros estuvimos en el Congreso con el pastor Rosas, logramos bloquear todas estas nefastas leyes, pues, antivida y antifamilia, ¿no? Hablo del tema de la unión civil, el matrimonio igualitario, la eutanasia, la ley de identidad de género, y en fin, un montón de iniciativas que se propusieron, pero gracias a Dios pudimos bloquearlas en ese momento, ¿no? Posteriormente, bueno, el señor Vizcarra cerró el Congreso de forma inconstitucional y salimos de ahí. Estuve trabajando en diversas empresas privadas, haciendo asesorías legislativas, y luego regresé al Congreso el año pasado a trabajar en la Comisión de Inteligencia, que estaba presidida en ese momento por la doctora Marta Chávez. Trabajé hasta septiembre del 2020, hasta que un amigo en común me presentó a Rafael López Aliaga. Él me llamó y me dijo: oye, Frank, yo leo tu blog, Catarsis y Harakiri, me gustan tus principios, los comparto. ¿Sabes qué? Hagamos algo por el país.
ven acá, anímate, postula conmigo y cambiemos las cosas acá que están muy mal. Yo no les niego que inicialmente le dije, uy, no, Rafael, te agradezco la invitación, pero no, gracias. Tengo mi familia, tengo un trabajo estable, ingresos buenos, y ¿para qué me voy a meter a problemas? Pues meterte a política es recibir insultos, ataques, difamaciones, mentiras, y no solo contra ti, ¿no? Sino contra tus seres queridos incluso. Entonces, inicialmente dije que no, no, gracias, ¿no? Pero luego pasaron los días y vi la situación del país, pues que el año pasado fue terrible realmente. Llegamos a tener la tercera peor recesión económica del mundo y la mayor cantidad de muertos por millón de personas en todo el mundo. Y se veía la gente enfermando, muriendo, pobreza, gente que perdía su empleo. Y eso me hizo reflexionar bastante, ¿no? Y yo dije, bueno, realmente es ético en estas circunstancias seguir en tu zona de confort mientras ves que se despedaza el mundo alrededor tuyo. Si tienes una oportunidad de poder postular y dar tus conocimientos, ¿no? Lo que sabes en servicio del país, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo? No les niego que incluso pensé en emigrar en algún momento con mi familia a otro país, y hablé con un sacerdote extranjero, ¿no? De ese país al que pensaba emigrar, ¿no? Y en plan de broma le dije, disculpe, padre Marco, ¿qué cree que usted que debería hacer, no? ¿Migrar con mi familia y comenzar una vida nueva en otro lugar o quedarme acá y postular al Congreso? Le dije, de forma irónica, ¿no? Porque pensé que me iba a responder que viaje, ¿no? Y él me dijo, no, Fran, definitivamente la patria es primero. Ordena las cosas acá en tu país de origen y una vez que lo hagas, viaja donde quieras, me dijo. Y bueno, esa fue pues las palabras que me terminaron de convencer de que la decisión correcta era asumir el reto. Lo hice, lo llamé a Rafael y le dije, ¿sabes qué, Rafael? Creo que si es momento de cambiar el país, acepto tu oferta, hagámoslo, ¿no? Y así me embarqué a ser candidato al Congreso, ¿no? A esta aventura política, digamos. Wow, Frank, me sorprende porque, a ver, 30 años, hemos crecido con las mismas cosas. Nosotros hemos crecido con Pokémon, Digimon, no sé, tantos programas de televisión que hemos visto, y creo que de todo, incluso las clases, vas a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, y los que están escuchando y son de nuestra edad también, nos han estado enseñando desde muy chicos que tener ideas fijas es malo. Recuerdo mucho en el colegio, siempre, incluso los programas, siempre nos han hablado de ser open mind. Pero en tu caso, no es así. En mi caso tampoco. Somos muchos de nuestra edad que no nos hemos dejado llevar por el open mindismo. Entonces, viene la pregunta, ¿qué hizo que tú no sigas el rebaño? Mira, es una buena pregunta, ¿no? No sé, yo he tenido una crianza quizás muy, muy particular, ¿no? De parte de mis padres. Siempre me han enseñado a tener un juicio bastante crítico sobre lo que sucede alrededor, ¿no? Y no simplemente seguir lo que dice la mayoría o lo que parece que es, ¿no? Quizás un tema que me marcó de alguna manera investigar más sobre el fondo de las cosas fue lo que pasó con mi padre. Como les comenté, mi padre es coronel del ejército, pero, y él en el 83-84, que egresó de la escuela militar, como varios jóvenes en ese momento, fue enviado directamente a zona de guerra a luchar contra el terrorismo comunista de Sendero Luminoso. Él estuvo 4 veces en zona de emergencia poniendo el pecho por todos los peruanos, y muchos años después, cuando ya estaba casado con mi madre y nos tenía a mí, a mis hermanas, familia, empezó a ser perseguido, hostigado sistemáticamente por algunas ONGs defensoras del terrorismo, ¿no? Y en ese sentido, hasta llegaron a dictarle una orden de detención para meterlo en la cárcel, ¿no? Como si fuera un vulgar delincuente, a pesar que tenía un trabajo estable, tenía su familia, en fin, ¿no? Entonces, estuvo pues prácticamente con esta presión encima y luego lo cambiaron y comenzó un nuevo juicio. En ese juicio, en primera instancia, le dictaron sin ninguna prueba, sin ningún indicio, sin ningún testimonio, 19 años de prisión por supuestamente violación de derechos humanos. De esos 19 años, él estuvo 15 meses privado de su libertad, y posteriormente
una sala de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidida justamente por el juez César San Martín, el mismo que condenó a Fujimori, ¿no? Para que no vayan a hablar de parcialidad por parte del juez, absolvió a mi papá de toda culpa y dijo, usted es inocente y por las puras lo han metido a usted en este problema, ¿no? En la cárcel. Bueno, mi papá actualmente es jubilado, vive tranquilo, pero yo siempre digo, ¿no? ¿Quién le va a devolver esos 15 meses de libertad perdida, ¿no? Probablemente nunca el Estado lo indemnice ni le den nada al respecto, ¿no? Y esa injusticia que ha sufrido mi papá me llevó a mí desde joven universitario a estudiar, a leer sobre la realidad del terrorismo, la política, la historia del Perú, y eso me fue haciendo tener un juicio propio, ¿no? Más crítico sobre lo que sucede, y me ayudó a, como tú dices, no ser un borrego más, pues, de lo políticamente correcto, sino tener una opinión propia. Creo que esto también en la universidad me hizo crear un blog, que bueno, es bastante conocido en el sector de derecha conservadora, y se llama Catarsis y Harakiri. Tiene un nombre bien curioso, Catarsis, porque era una palabra griega que me gustaba, porque los griegos iban al anfiteatro a ver una tragedia y lloraban, y llorando hacían su catarsis, ¿no? Como que se desahogaban. Entonces, para mí, este blog era un catarsis porque me permitía escribir del punto de vista de la derecha ante la hegemonía que en esos momentos tenía la izquierda en las redes sociales. Casi todo era izquierda. Y si tú opinabas diferente, te hacían un cargamontón y te fulminaban. Pero yo creé mi blog chiquitito que se llamaba Catarsis. Y el otro nombre, Harakiri, porque es una palabra japonesa que significa suicidio con honor, ¿no? Suicidio ceremonial. Y para mí también era como que un harakiri, pues, el intentar enfrentarse contra esta hegemonía, pues, progre, ¿no? En esos momentos. Entonces se quedó como Catarsis y Harakiri, comenzó muy chiquito y actualmente ya tiene 85,000 seguidores. Y desde ese momento, pues, me volví bastante políticamente incorrecto. Posteriormente, cuando llegué a trabajar al Congreso con personas tan discordantes del resto como el pastor Julio Rosas, fue reforzándose mi convicción, ¿no? En favor de la vida, de la familia y de la patria, ¿no? Creo que son varias cosas en mi vida que me han marcado. Otro tema más es el tener mi propia familia, ¿no? El haberme casado, tener mis hijos, me cambió pues la visión de la vida y me hizo ver de que uno no puede ser tan egoísta, ¿no? Y que no es el individuo el elemento fundamental en la sociedad, realmente es la familia, porque sin familia simplemente no hay sociedad. Y cada vez que veo a mis hijos, yo digo, no, yo no estoy luchando por mí ni siquiera, estoy luchando por ellos y por los hijos de ellos. Entonces, todo este conjunto de circunstancias, como te digo, me marcó y me hizo tener mi opinión propia, ¿no? Mi opinión propia frente al mundo. Bueno, interesante muy interesante lo que dices. No seguir lo que dicen las mayorías, las masas, porque casi siempre lo que dicen la mayoría no es verdad, no es la realidad o no es lo objetivamente verdadero y bueno y lo correcto. Pero también me ha sorprendido de lo que has dicho, y eso se ve poco, o sea, no se ve mucho en la iglesia, que tú hayas decidido algo y luego le preguntes al sacerdote, a tu párroco o a un sacerdote amigo, como prácticamente le dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tú como lo has tomado como voluntad de Dios. Y eso a mí me ha sorprendido, me ha encantado lo que has dicho, porque eso no se ve en muchos católicos. ¿Y cuál es la relación que has tenido con la iglesia antes de meterte a política o has pertenecido a un grupo parroquial? ¿Cuál ha sido tu vida dentro de la iglesia? Tengo entendido que conoces a algunos sacerdotes conocidos míos también. Sí. Qué bueno que me haces esta pregunta. Mira, yo te cuento que en mi familia, culturalmente, siempre hemos sido católicos, ¿no? Yo recuerdo de niño que mi padre en algunos momentos iba a la iglesia conmigo, pero en ese momento, bueno, yo he tenido los sacramentos, ¿no? El bautizo, la primera comunión, la confirmación. O sea, he sido un católico, digamos, normal, promedio, pero nunca fui muy practicante. Inicialmente de niño no me gustaba mucho ir a la iglesia porque no lo entendía. De adolescente tampoco. Sin embargo, creo que lo que me empezó a cambiar mi visión respecto a la religión
fue en primer lugar, pues, mi matrimonio, ¿no? Cuando ya me uní con mi esposa, ¿no? Y tuve mis bebés, pasaron varias circunstancias en mi vida, ¿no? Y yo siempre, desde ese momento, me comencé a encomendar a Dios, ¿no? Y le decía, bueno, yo voy a tomar las decisiones que considero correctas, ¿no, Dios? Y me encomiendo a ti y que se haga tu voluntad, ¿no? Yo sé que tú abres y cierras puertas, entonces muéstrame el camino y yo encantado lo voy a seguir, ¿no? Y la verdad que Dios me ha abierto varias puertas en mi vida. Yo he sido muy afortunado, muy afortunado. Y los trabajos que he conseguido realmente, creo que no se podrían explicar de forma humana normal, ¿no? No creo que sea tanta suerte. Creo que ahí he tenido una cierta ayuda divina para llegar a donde estoy y haber trabajado con las personas con las que he trabajado, ¿no? Que siguen mi misma línea. Entonces, eso me hizo acercarme y a partir de ahí, cuando ya estaba en Lima con mi familia, empecé a ir a la iglesia todos los domingos, ¿no? Regularmente, a escuchar los sermones. Primero iba, cuando vivía en Chorrillos, porque hasta el año pasado vivía en Chorrillos, iba bastante a la misa del padre Pedro Hidalgo, que está en Barranco, el párroco de Barranco, y me encantaba, pues, porque sus sermones son muy profundos, muy teológicos, me gustaban mucho. También otra parroquia a la que le tengo mucho cariño, porque tengo ascendencia croata, mi abuelo fue croata, es la Vicaría Croata, que está en San Borja, donde está Monseñor Drago y también ahora el padre Marco, ¿no? Que es un buen amigo mío. Y también eso me ayudó también a acercarme a la comunidad croata por un lado, pero por otro lado también más a la religión, porque los croatas son muy católicos, probablemente uno de los países más católicos de Europa del Este, ¿no? Entonces, por ese lado también, ¿no? Y ya últimamente, ¿no? En este tema de la decisión que tomé de ingresar a política, también yo me encomendé a Dios y oré mucho para intentar comprender si era el camino para mí. Muchos no lo saben, pero antes de un debate, antes de una entrevista, siempre me encomiendo a Dios, ¿no? Porque más allá del tema político, yo creo que en el fondo vivimos una guerra espiritual realmente, ¿no? En la que más allá de conceptos políticos, pues está el bien como un valor absoluto contra el mal, ¿no? Y cada uno de nosotros en nuestro ámbito somos soldados en esta guerra. Y la política ya es aterrizar esto a temas más mortales, digamos, más humanos, ¿no? Yo lo veo así particularmente y siento que soy yo un soldado, pues, ¿no? Un instrumento, ¿no? De Dios, digamos, en esta batalla. Yo siempre me encomiendo a Él y le digo, si mi vocación es la política, bienvenida sea, ¿no? Quiero hacer las cosas bien. Y si no lo es, también, bienvenido sea, ¿no? Dime y yo seguiré sirviendo de acuerdo a lo que tú designes. Soy una persona muy creyente en ese aspecto. Y a diferencia del resto, no es que yo haya ido siempre a misa, como les digo, antes era muy alejado, pero la vida me fue llevando y me fue acercando a Dios, ¿no? Esa fue mi experiencia con la iglesia y también con la religión en general, ¿no? Y me encanta eso, porque, claro, en este proceso de conversión, pues has tenido también tu cambio de paradigmas, me imagino, ¿no? Como todos. Pero aquí viene un tema que va conectado con esto, y es que tú has dicho que estamos en un combate espiritual, y yo creo, y claro, estamos en un combate espiritual interno y un combate espiritual externo. El interno es porque queremos nuestra salvación, y el externo porque queremos el mejor mundo posible para todos, e ir al cielo todos, todos los que se puedan, obviamente. Y con esto quiero saber qué enemigos has identificado que quieren destruir o quieren hacernos perder esta batalla. Sobre el campo político, obviamente. Claro, bueno, yo no diría que son enemigos, ¿no? Creo que son personas confundidas que quizás en algún momento verán su error y puede que lleguen a ser parte de nosotros, ¿no? Pero se ve que hay toda una corriente globalista, pues, que atenta contra nuestros valores y nuestros principios, ¿no? Y esta corriente no es que nazca acá de Perú, ¿no? O sea, foránea, viene del extranjero, la financian del extranjero a fin de cambiar nuestras leyes y nuestras instituciones, ¿no? La importamos. Así es. Y se ve claramente el tema del aborto, ¿no? Que quien mueve esta agenda son ONGs
feministas que reciben gran cantidad de fondos del extranjero y promueven abiertamente el aborto, ¿no? De forma totalmente libre, el aborto legal, seguro, dicen, y hacen campañas para cambiar las leyes en el país. Sin embargo, actualmente el aborto es un delito según el Código Penal y el concebido es un sujeto de derecho para todo lo que lo beneficia. De acuerdo al Código Civil, la vida humana comienza desde la concepción. O sea, todo este tema de promoción del aborto va contra nuestras leyes, claramente. Otro tema es este tema que últimamente lo vemos más del lobby de género, ¿no? O la ideología de género, que es una teoría social no comprobada científicamente, por la cual dicen de que alguien, bueno, puede nacer varón o mujer, pero que puede construir su género de acuerdo a la cultura. O sea, tú puedes nacer varón, pero te construyes tu género como mujer y la sociedad te debe reconocer como tal. Bueno, está bien, es una teoría, pero lo que está mal es que te la pretendan imponer como una verdad absoluta en el Estado. Y más aún, si lo quieren meter en los colegios, pues, de nuestros hijos, ¿no? Miren, yo soy católico y siempre doy un ejemplo en las entrevistas en las que estoy, ¿no? Yo soy católico, pero soy muy, muy respetuoso de las libertades y en ese sentido digo, me parecería mal que en los colegios públicos el Estado imponga, digamos, obligue a llevar religión católica a unos padres que son judíos o evangélicos o musulmanes. No me parecería correcto porque ellos tienen, bueno, su propia religión y hay que respetarla, ¿no? Pero de la misma manera, así como yo respeto la libertad ajena, ¿por qué me tienen que obligar a que mis hijos estudien con una ideología anticientífica, falsa, que atenta contra mis valores, mis principios y mi libertad religiosa? Entonces, con toda razón, tengo que defender mis libertades y mis derechos, por eso estoy en contra. Y justamente yo, de llegar al Parlamento, una de las iniciativas legislativas que tengo es una ley para erradicar justamente el enfoque de género del Estado y las políticas públicas, porque es un enfoque mentiroso, anticientífico y que no hay evidencia que resuelva ningún problema, ¿no? Frank, y con esto quería ponerme como abogado del diablo, es decir, voy a estar en tu contra en este caso. Yo estoy a favor de lo que dices, que quede claro, estoy totalmente a favor, pero quiero indagar un poquito más ahí. Pero ¿qué pasa si yo soy un padre de familia que estoy de acuerdo y digo, mira, ¿sabes qué, Frank? Pero el Estado nos representa y por lo tanto puede modificar la educación para todos. ¿Qué le dirías a un padre de familia que dice una cosa así? Bueno, eso sería pues un totalitarismo, ¿no? Recordemos que algo parecido pensaba Hitler en la Alemania nazi, ¿no? Que el Estado es totalitario, el Estado representa todo y en ese sentido todos los estudiantes que ingresaban al Estado, a los colegios públicos, tenían que pasar por las juventudes hitlerianas, ¿no? O sea, esta ideología racista que consideraba que una raza, la aria, era superior al resto, se imponía como dogma en estas escuelas. Entonces, eso viola las libertades de la gente, obviamente, ¿no? ¿Por qué me vas a imponer a mí una teoría en la que yo no creo y es falsa y no es cierta? Lo mismo hacían los comunistas, recordemos, en la época de Stalin y la época de la Unión Soviética, que tú tenías que recibir obligatoriamente adoctrinamiento marxista comunista, o si no, simplemente no tenías educación, pues era una paria, un excluido, ¿no? Entonces, con mayor razón, pues en los colegios públicos, ¿por qué nos tienen que imponer una ideología contraria a los valores de muchas personas? Ni hablar. No estamos en un totalitarismo, vivimos en una democracia, en una república, y se tienen que respetar los derechos y libertades de las personas. Totalmente. Y creo que las marchas que han habido demuestran que el Estado impone políticas que la gente no está de acuerdo. Padre Yair. Sí. Bien, como has visto en no sé si es el único programa o uno de los pocos programas que te estamos dejando hablar. Porque otros programas están con un cuchillo entre los dientes, como no se piensa igual que los demás, que la mayoría, entre comillas, no se deja hablar. Entonces, si no se te deja hablar, por ejemplo, si tú estás diciendo tus propuestas, diciendo lo que piensas y se te corta, difícilmente una u otra persona van a razonar, ¿no? No te dejan razonar, no te dejan decir la verdad. Entonces, ante esto, nosotros te vamos a dejar hablar y puedes hablar lo que quieras. Has dicho ya una de tus propuestas para el Congreso. ¿Cuáles son, qué otras propuestas tienes para nuestro país de entrar al Congreso después de las próximas elecciones?
Buenísimo. Bueno, te cuento. La primera propuesta fue la que les comenté de erradicar el enfoque de género en el Estado y las políticas públicas. La segunda es la segunda fase, digamos, ¿no? Una ley de fortalecimiento de la familia. Había una norma parecida, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski la derogó y luego aprobó una ley de familias democráticas que era meter ideología de género de contrabando, ¿no? Más que fortalecer a la familia. Lo que la iniciativa legislativa que propongo es para justamente poner un enfoque de familia en las políticas públicas, porque la familia es la base de la sociedad. Familias fuertes generan una sociedad fuerte. En ese sentido, una familia bien constituida que atiende a sus hijos, que les da salud, educación y que les da todo lo que requieren, van a ser ciudadanos de bien a futuro y no van a requerir más bien de apoyo o ayuda de parte del Estado. Por otro lado, familias que tienen problemas internamente, que los hijos no están bien alimentados, bien nutridos, que no tienen una correcta atención de los padres por diversos factores, en fin, que tienen diversos problemas, estos hijos van a tener problemas a futuro. Puede ser, digamos, drogadicción o pandillaje o problemas de salud. Y finalmente, ¿quién asume todos esos problemas que no se resuelven en la familia? Los asume el Estado, pues es un costo económico social para el Estado. Entonces, esta ley al promover el enfoque de familia le daría ciertos beneficios, incentivos tributarios a las familias a fin de que las ayuden en su deber de formación de las nuevas generaciones, ¿no? Entre otros, darles prioridad para viviendas, que hay un déficit muy grande de viviendas en Perú. Puede ser también incentivos, exoneraciones tributarias para las familias que tienen 2 o 3 o más hijos y diversas medidas, ¿no? Que las ayudarían a fortalecerse realmente. Una tercera propuesta relacionado a este tema, pues, del globalismo, es una ley de fiscalización y transparencia de las organizaciones no gubernamentales. A ver. Como les comenté, varias de estas ONGs promueven agendas contrarias a los valores, instituciones, principios, leyes y a la constitución de todos los peruanos. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea es que mediante un portal amigable en la web tipo transparencia económica, estas ONGs estén obligadas a declarar, uno, cuánto dinero reciben del extranjero, cuántos millones ingresan a sus arcas, ¿no? Número 2, qué personas u organizaciones los están financiando, ¿no? Eso nos ayudaría mucho a ver qué intereses hay detrás de estos, ¿no? Digamos, no sé, doy nombres al aire, ¿no? George Soros, Bill Gates, Planet Parenthood, ¿no? ¿Quiénes los están financiando? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de ellos, ¿no? Punto 3, ¿qué están haciendo con ese dinero que reciben? ¿Realmente está yendo en proyectos sociales de lucha contra la pobreza, para el desarrollo del Perú, en beneficio de la población? ¿O es dinero que está yendo a pagar algunas planillas doradas de ciertos afortunados? O peor aún, ¿no? Es dinero que se usa subrepticiamente, sin ningún tipo de fiscalización para promover marchas o activismo o protestas violentas contra el Estado de Derecho y contra las leyes del país. Entonces, como estas ONGs están exoneradas de impuestos y tienen beneficios de parte del Estado, lo ideal sería que sean transparentes respecto a qué hacen con ese dinero, ¿no? Y en el caso que mientan en su declaración, sean duramente sancionadas, ¿no? Sancionadas por defraudar la fe pública. Te van a odiar. Te van a odiar. Pero me encanta. Bueno, de lo que has dicho con respecto a la familia, bueno, yo soy el mayor de 9 hermanos y sí creo que es importante decirlo. Bueno, tengo unos primos que son 11 y ahí te das cuenta, en las familias numerosas un detalle, ¿no? Cuando son 1, 2, mis amigos, no estoy hablando de casos particulares, estoy haciendo una barrida rápida, ¿no? El mundo hoy te jala muy rápido. Creo que nosotros tenemos dos voces que hablan con nosotros mismos. La primera voz que escuchamos es nosotros mismos, hacia nosotros mismos, y la otra es lo que las otras personas nos dicen.
Pero, y lo primero siempre va a estar como que en conflicto con lo segundo. Lo que el mundo nos dice siempre va a estar en choque con lo que nosotros decimos y lo puede modificar. La familia, estás tocando, la familia es importantísimo en la política. Porque cuántos jóvenes, cuántas personas a nuestra edad, mayores, qué sé yo, quieren cambiar de chip, se han dado cuenta que han vivido cualquier cosa y les cuesta. Es difícil. Pero más allá de eso, me encanta esto que has hablado de las ONG. Sabemos que existe PromSex y otras más, ¿cierto? Donde están trayendo pues distintas cosas. Tú has hablado de la libertad y quiero puntualizar algo importante. La libertad, pues claro, la libertad es hacer la verdad a través del bien. No hay verdad, no hay bien sin verdad. O sea, la verdad en sentido teórico, en práctico. Bacán. Pero hay que tener cuidado con la verdad o la libertad como no coacción. La libertad como no coacción a la cual te refieres está muy bien entendida y muy bien puesta en praxis. Pero el católico, ni siquiera necesita ser católico. La persona de razonamiento adecuado, que por razonamiento adecuado llegas a ser católico, es muy simple. Todo aquello que sea verdad, que sea bueno, debe ser defendido y promovido. Todo aquello que sea malo, aún si unos padres piden eso para su educación, y así toda la población lo pida, es malo objetivamente, debe ser rechazado y denunciado. No hay forma de que reemplacemos la libertad que la Iglesia ha promovido, que es la verdad a través del bien, nunca la vamos a cambiar por simplemente libre de coacción. Eso para puntualizar. Padre. Tengo una pregunta. Uy, picante. Al parecer, espero que sea solo parecer, bueno, parece que primera vez en la historia de nuestras elecciones hay muchas tachas a diversos candidatos. Ha habido muchísimas tachas, parece ser candidatos que no les agradan a las personas que dirigen el Jurado Nacional de Elecciones. Y en este caso voy a usar un adjetivo y voy a tratar de ser lo más suave posible con respecto al ex presidente Vizcarra, el impresentable de Vizcarra. Se me ha tachado después de, porque yo considero, o sea, a mi opinión, después del problema de las vacunas, de que salió a la luz y están demorando mucho en sacar los nombres, etcétera, yo considero que, a mi opinión, es una traición a la patria. Pero, curiosamente, quisiera saber cuál es tu opinión. O sea, no han tachado a Vizcarra, porque es un robo lo que ha hecho, un robo con lo de las vacunas, y claro, lo ha callado. Y ahora están intentando tachar o están tachando a Rafael López Aliaga por algo que ni siquiera ha realizado. ¿No? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero decir que coincido con Carlos respecto a que hay temas que son innegociables en la política, ¿no? Para los católicos, y creo que está muy bien que quede claro, ¿no? Entre los principios, porque a mí me gusta siempre hablar incluso de principios antes que los proyectos de ley, ¿no? Los principios que yo defiendo son defensa de la vida desde la concepción, sin ninguna excepción. Para mí no hay excepciones, eso es un tema sagrado y es innegociable. De ninguna manera podría negociarlo por votos en el Parlamento, en el caso que llegue. Segundo tema, defensa de la familia conformada entre un hombre y una mujer también, como cédula básica de la sociedad, es innegociable para mí. No es algo que a cambio de votos o hacerme más popular, de ninguna manera lo manejaría. El punto 3, defensa de la patria, priorizar los intereses de los peruanos nacionales sobre otros intereses, también me parece un tema muy importante que tampoco se puede negociar. Y el cuarto tema, que es el tema de la libertad económica, me parece que es importante, pero ahí sí, bueno, puedes llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Porque son
temas que ya no parten tanto de los principios, ¿no? Ya es un nivel un poco bajo, más bajo para mí, ¿no? Entonces, está bien que quede claro, y como bien dice Carlos, hay temas que para nosotros, para los católicos, incluso para los cristianos en general, no se pueden negociar, porque si lo haces ya no eres católico, pues, o ya no eres cristiano en general, ¿no? Sí. Eres Por otra cosa, ¿no? Sí. Por lo que has dicho, Ahora, sí. Ahora, respecto al tema de lo de bueno, el Jurado Nacional de Elecciones realmente es muy preocupante lo que está haciendo, ¿no? No se entiende la lógica de sus decisiones. Por ejemplo, el señor Vizcarra omitió declarar que era accionista en una empresa. Eso normalmente es una falta grave por la cual te sacan inmediatamente. Sin embargo, el señor, pues ahí sigue bien campante, ¿no? Sí. Y fuera del tema de que está denunciado, pues, por 5 testigos, lo han visto recibiendo coimas, sobornos, a cambio de otorgar obras corruptas y sobrevaloradas, pues, ¿no? O sea, no hay problema de que él haga eso y postule, pero a Rafael López Aliaga, por haber dicho de que si es presidente va a donar su sueldo a alguna organización caritativa, o sea, por haber hecho una promesa a futuro en base a un condicional que aún no sucede, sin mencionar a los beneficiarios directos, están insinuando que es una dádiva, que es un ofrecimiento de soborno a cambio de que voten por él. O sea, es una locura, pues realmente es una locura. Vemos a la señora Verónica Mendoza, todos los días está que dice, bueno, te voy a regalar bono a ti, para allá, si yo soy presidente voy a regalar bonos a todo el mundo. Y eso sí resulta que no es dádiva, es legítimo, ¿no? Normal. Entonces, hay un problema, ahí hay una doble moral, me parece, en el jurado. Yo realmente espero que este proceso sancionador que le han iniciado a Rafael López Aliaga sea archivado definitivamente. E igual, así no lo sea, entiendo que de acuerdo a la ley no lo pueden excluir, máximo le tendrían que dar una multa, pero si le hacen o si le dan esta multa sería un tema muy, muy injusto, ¿no? Ahora, sobre lo de las vacunas, yo también coincido con el padre que es una traición a la patria y sobre todo a la confianza de todos los peruanos, ¿no? Porque no es posible pues que un gobernante reciba una cantidad de vacunas para supuestos ensayos y que le den otras vacunas como por cortesía y que este señor prácticamente como un dios decida a quién le da las vacunas y a quién no, ¿no? O sea, de acuerdo a su propio criterio. O sea, está decidiendo sobre la vida o la muerte de mucha gente a espaldas de la nación, ¿no? Eso es gravísimo, es muy grave y muy penoso. La verdad yo no sé qué ha querido hacer, pero si había dudas sobre la incapacidad moral de este señor, creo que luego de esto está totalmente demostrado y justificada su vacancia, por si a alguien le quedaban dudas, ¿no? Y por otro lado, hay un tema interesante de política, ¿no? Yo siempre me pregunté, ¿por qué el gobierno compró primero vacunas chinas cuando estas son las más caras del mercado mundial y son las que tienen menos eficacia, solo el 80%? O sea, de cada 5 peruanos en uno no funciona, ¿no? Y aparte necesita 2 dosis para que funcione. Entonces, ¿por qué han elegido estas habiendo otras que aparentemente tienen más efectividad, ¿no? Como la inglesa, la rusa, etcétera. Y bueno, pues ahora que sale a la luz esto de las vacunas de cortesía para la familia de Vizcarra y amigos, entonces uno piensa, bueno, quizás ha habido un tema de soborno, ¿no? De corrupción de por medio. Y yo creo que va a ser algo que el actual o el siguiente Congreso va a tener que investigar para determinar responsabilidades, ¿no? O sea, ¿realmente se eligieron las vacunas chinas en base a criterios objetivos o por un tema de corrupción, por un interés subalterno detrás? Creo que va a tener que investigarse. Sí, va a tener que ser así, pero de lo que has dicho quiero dejar algo claro por si es que a alguien no le quedó claro. A ver, una dádiva es un obsequio que se le da a alguien sin esperar nada a cambio, ¿vale? Eso, nadie puede estar en contra de una dádiva, eso para empezar. Segundo, otra cosa es acometer con una dádiva. Acometer con una dádiva es dar a alguien, ojo, a alguien, objeto, alguien, algo para esperar algo a cambio. En el caso de López Aliaga, cuando dice que va a entregar su dinero ¿cuál fue el objeto que dijo? A una organización caritativa que va a donar su sueldo a una bien. organización caritativa. Sí. Perfecto. Cuando el objeto no está definido, no hay un alguien.
No hay un objeto definido. Por lo tanto, no estás acometiendo porque no hay un beneficiario. ¿Dónde está el beneficiario? Yo quisiera saber. Ni la población. Nadie puede decir, vamos a votar por él porque nos va a dar plata. ¿Cuándo he dicho eso? No, no hay forma. Que eso debe estar clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Por si es que pasa algo. Bueno, y al respecto, vemos hoy que al parecer la mayoría de los partidos tiene un tinte de izquierda, ¿vale? A mí no me gusta hablar de izquierda y derecha porque es problemático, y lo sabemos, es problemático. Pero para tratar de usar conceptos ya usados, voy a usar el usado de izquierda, ¿vale? De hecho, ustedes, el Partido de Renovación Popular, con ese color que es el color pro vida y demás, está chocando pues con estos partidos, ¿no? La pregunta va por este lado. ¿Tú crees que este movimiento de izquierda fuerte, que viene junto con las ideologías y demás cosas, porque no es solo aquí en el Perú, está en Chile, está en Argentina, está en Colombia, está por todos lados, pertenece a un plan? ¿O es, a cada persona por ahí se le ocurre y dice, voy a seguir este movimiento porque quiero y ya está? Bueno, sí, tienes razón. Claramente hay partidos que siguen una agenda globalista que parece dictada por el extranjero, ¿no? Sobre todo el Partido Morado, digamos, y el partido de esta señora de Verónica, en temas morales es lo mismo, realmente es lo mismo, ¿no? Defienden el aborto, defienden el tema de la identidad de género, ¿no? También he visto que promueven el tema de la legalización de las drogas y lo de unión civil, matrimonio gay, etcétera. O sea, venden el paquete completo, digamos, del progresismo globalista, ¿no? El paquete completo. Y sí. En el polo opuesto, el único partido que te das cuenta que le hace frente a la izquierda en todo aspecto, porque algunos cometen el error de creer que la izquierda es solo económica. Falso. El marxismo no es solo económico, el marxismo también es cultural y está metido más que todo en temas morales. Incluso actualmente la izquierda está más metida en temas contra la moral que en temas económicos. Son las nuevas banderas, lo que se llama nueva izquierda, ¿no? Entonces, en este polo opuesto, lo único que le hace una posición frontal en todos los aspectos es Renovación Popular, ¿no? A tal punto que ha elegido el color celeste pro vida mundial para poner el pecho y decir, bueno, acá estamos nosotros, pues acá estamos, ¿no? Sí, incluso, por eso lo muchos se olvidan, ¿no? Pero mira, Rafael López Aliaga a tal punto ha defendido la vida que le han sacado la clásica carta, pues, del aborto por violación, ¿no? Sí. Y le han dicho, señor, si una niña, bueno, ha sido agredida y queda embarazada, ¿estaría usted de acuerdo con el aborto? ¿No? O sea, es la clásica táctica de la izquierda, coger el caso más extremo y trágico para sensibilizar a la gente y que esté de acuerdo con el aborto, ¿no? Porque una vez que se aprueba ese aborto, viene luego el aborto 3 causales, ¿no? Y una vez que se aprueba, viene el aborto a las 12 semanas. Y una vez que se aprueba, viene el aborto hasta las 9 meses. Porque esa es la estrategia de la izquierda. Parten por el caso más trágico para ir avanzando progresivamente hasta el caso más extremo. Y lo han hecho en todos los países del mundo, porque es su estrategia, ¿no? Vemos lo mismo con el tema de la unión civil, ¿no? El caso más trágico, bueno, no tienen derechos patrimoniales, si una pareja fallece, lo deja al otro al desamparo, ¿no? Y nadie lo ayuda, no puede ser ya. Entonces proponen unión civil. Lo apruebas, más adelante viene matrimonio igualitario. Lo apruebas, más adelante viene adopción de niños por parejas homosexuales. Y así va avanzando y avanzando y avanzando. Por eso muchos católicos cometen el error de decir, bueno, si quieren aborto por violación, acepta, pues ya no te pelees, es justo, ¿no? Ya, es que ellos nunca van a estar contentos con un tipo de aborto. Ellos van a seguir trabajando y luchando hasta el final. Lo mismo con la unión civil. Dice, bueno, ya, acepta la unión civil, ¿qué te importa? No es tu vida, no, déjalo, ya no es patrimonio. Falso. Una vez que lo aprueben, van a seguir avanzando hasta el tema de la adopción por parejas homosexuales. Por eso es importante darles la oposición desde el inicio y de forma frontal. Y creo que Renovación Popular es el único partido que se ha atrevido a hacerlo y sin medias tintas, ¿no? Rafael mismo lo ha dicho.
Estoy en contra del aborto en todos sus extremos, incluido por violación. El objetivo del Estado debe ser salvar las dos vidas. No recuerdo que algún candidato presidencial se haya atrevido a decir eso antes, porque la prensa lo fulminaba. Rafael lo ha dicho claramente y ahora hay mucha gente que como él lo dice abiertamente porque es lo correcto, ¿no? Entonces yo veo a Renovación Popular así, ¿no? De alguna manera tenemos la verdad de nuestro lado, estamos en el lado correcto de la razón, de la ciencia y defendemos nuestras causas con convicción, con principios, ¿no? Frank, un favor, en verdad que ha estado genial esto, porque esto revela la línea que va a seguir Renovación Popular en el caso llegue pues, a sus objetivos, que yo sé que va a suceder. Yo sé y tengo toda la fe y rezo por ello. Quisiera hacerte unas preguntas tipo ping-pong, a ver cómo nos sale, estimado. Así que pues, escoge una palabrita, máximo dos, y empezamos. A ver, libro favorito. El Señor de los Anillos. Oh, me diste, listo. Me encanta. ¿Deporte favorito? Ajedrez. Ajedrez. Perfecto. Vale. ¿Con qué palabra describirías el futuro del Perú, el futuro del Perú de tus sueños? Esperanza. Perfecto. Situación en la cual ves la iglesia el día de hoy. Tiempo de definiciones. Tiempos de definiciones. Renovación Popular de aquí a 10 años. Un gran partido consolidado, ¿no? Genial. La familia en el Perú en el próximo gobierno de Renovación Popular. Eje central, prioridad. Aborto en un eventual gobierno de Renovación Popular. Nunca se va a dar. Correcto. Una congresista que dice ser mujer, pero es hombre. No ha habido todavía, pero creo que Guillermo quiere llegar a ser el primero, ¿no? Al parecer. Perfecto. Ha estado muy bueno. Bueno, a todo esto, más bien, nada, en verdad que es una pasada. Escuchar que hayas dicho El Señor de los Anillos a mí me alegra, me encanta. Es mi libro favorito, la verdad que lo he leído muchas veces y siempre me ha gustado, ¿no? Tolkien tiene una forma muy bonita de narrarte las cosas y hacer las cosas épicas, ¿no? Porque en el libro también se ve la gran lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y siempre me ha cautivado eso. Sí, y lo ilustra todo, o sea, los valores que rescatas de ese libro, en verdad, por algo Tolkien era un gran católico y dejó muchas cosas ahí, eso es una perla, muy recomendado, de hecho. Antes que me olvide, Frank, ¿un libro de fe que me recomiendes? ¿Un libro espiritual? Mira, yo hace poco leí uno de Benedicto XVI, que lo prologa el Papa Francisco. A ver, ¿me das un segundo? Lo tengo atrás incluso. Me das un segundo y te lo... A ver. Por favor. Caramba, padre, nos va a sorprender. Padre, estás con el micrófono apagado. Nos va a sorprender con un libro. A ver, vamos a ver este librito. Este libro tiene la recopilación de Joseph Ratzinger sobre diferentes sermones que da sobre la política, ¿no? Y me gustó mucho. A ver, no sé si lo pueden ver. Sí. Liberar la libertad. Sí. Yo lo recomiendo realmente porque es brillante realmente el Papa Benedicto XVI para explicar sus ideas y lo dice de forma muy clara y didáctica, ¿no? Me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Bueno, me has dado más que curiosidad y bueno, ya que Frank lo está recomendando, nosotros recomendamos a las personas que nos están escuchando, por favor, si les es posible, consíganse este libro, que en verdad se escucha muy interesante, muy interesante. Esto de la libertad hoy por hoy se tiene, la verdad, creo que el padre está de acuerdo conmigo, hoy la libertad es el eje central de una nueva forma de gobierno y de praxis política. La libertad negativa de haz lo que quieras contra la libertad positiva que es hacer la verdad en el bien.
Bien, Frank. Tenemos algunas preguntas, ¿no? Hoy día están preguntando poco, Genial. pero Juan Pablo CL, no sé qué es su apellido, dice, Frank, ¿tienes alguna propuesta para las familias que tienen niños autistas? En otros países se facilita la intervención temprana para que se puedan incluir. Aquí, si no tienes dinero, tu hijo difícilmente se integrará a la sociedad. Se necesita una verdadera inclusión. Claro, hoy día inclusión es por el LGTB, pero para un niño autista, para un sordomudo, etcétera, etcétera, no existe, ¿no? Hace poco hubo un video que un actor colgó por las redes, ¿no? Sobre la inclusión y dejó sin piso a la mesera. Pero ante esta pregunta, ¿hay alguna propuesta tuya o de alguien del partido? Mira, qué buena pregunta en realidad. Realmente, como tú dices, si habláramos de inclusión, a los primeros que deberíamos priorizar es a estas personas que sufren discapacidad en diversos grados, ¿no? Como las personas que autistas, los que tienen síndrome de Down, por otro lado, algunos que tienen retraso de lenguaje, que requieren terapias, o las personas que han perdido brazos, piernas, sordos, mudos. Es gente que sufre mucho y más todavía sufren en los sectores más vulnerables, ¿no? Donde no saben cómo tratarlos. Mira, yo he vivido en Chorrillos y tuve la oportunidad de llevar un familiar a hacer terapias, pero para un tema más simple, digamos, terapias de lenguaje, etcétera, y los llevaba al Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, que está en Chorrillos, que tiene un campus grande, que es muy bonito, muy bien administrado y que se financia con fondos del gobierno japonés, ¿no? Este instituto realmente hace maravillas a un precio muy módico, te da terapias de rehabilitación, de lenguaje, y ahí se ven casos pues muy tristes, ¿no? Y que te llaman la atención, ¿no? Hay casos de un señor, por ejemplo, que vendía caramelos en un distrito muy alejado y que hacía el esfuerzo de traer a su hijo que tiene una discapacidad muy severa, de esas que pasan pues un caso en 1 millón, ¿no? Y llevaba al chiquito a llevar sus terapias porque tenía la esperanza de que pueda mejorar, ¿no? Y el tema del autismo también es importante. Si tú te vas a hacer terapias a un lugar privado, te van a cobrar 100, 120 soles por terapia, algo realmente impagable para la mayoría. En cambio, en este instituto, el INR, te cobraban pues 15, 20 soles o 10 soles por terapia, ¿no? Yo pienso que el Estado debe tener una política nacional de tratamiento de las personas con discapacidad y tomar como modelo el del INR en Chorrillos, porque queda corto para todo Lima, la verdad, y debería Creo haber que centros el padre así, está de acuerdo 2 o conmigo. Hoy 3 la en libertad Lima es y el uno por lo menos en cada región, porque si en Lima es fastidioso el tema, en una región es peor, ¿no? Si en una región tienes un hijo con autismo, Bueno, prácticamente no tienes forma de ayudarlo a mejorar. Estás condenado y está mal, pues está mal. Como sociedad creo que debemos también incluir a estas personas con estos problemas. Yo sí, yo sí me comprometería a realmente buscar alguna iniciativa legislativa específica para las personas autistas con síndrome de Down y con cierto tipo de discapacidad, porque me parece que es obligación del Estado también darles un buen tratamiento. Y no, y como le escuchaba a la doctora Rebasa, que es la fundadora del INR, yo. eh, no quieren limosnas ni quieren una ayuda permanente estas personas con discapacidad. Lo único que quieren son oportunidades. Y creo que es obligación de nosotros como sociedad darles esas oportunidades, ¿no? Rafael López Aliaga, en su plan de gobierno para los primeros 100 días, propone también un instituto o un centro nacional de habilidades para personas con habilidades especiales, ¿no? A fin de Ya. poder atenderlos. Pero más allá de lo que propone Rafael, yo por mi cuenta sí propondría proyectos e iniciativas para estas personas porque he conocido su realidad y la verdad que es muy compleja, ¿no? Claro, De está lo muy que bien. has hablado, sí, sí, padre, de lo que ha hablado Frank está súper, porque me hizo acordar a la doctrina social de la iglesia. Y aquí creo que hay que separar dos cosas importantes, ¿no? Hay dos formas de ver al necesitado. Por amor a Dios o porque simplemente, bueno, te da pena. Así es.
creo que el sentido de que haya alguien allí que te necesita, muy aparte de que te da pena, muy aparte que, hoy mira, pobrecito, cómo sufre, por amor. Ese por amor a Dios hace la diferencia. Ese por amor a Dios hace de que el ayudar a los pobres, ¿vale? El ayudar a los pobres o ayudar a quien lo necesita, realmente cobre un valor trascendental y no sea solo un mero, oye, toma y arréglatelas. Ese es el amor. Y creo que en este caso, Frank, la vida te ha llevado por un rumbo tal que te está llevando a la política. Y la política, si vemos los rangos y capacidad de hacer el bien hacia otros, tú tienes la capacidad de llegar del bien hacia todos los que estamos aquí en el Perú. Así que es una decisión muy valiente. Y una pregunta, Frank. ¿Qué le dirías a estos, a los católicos que te están escuchando y pensarán y dirán, oye, pero a mí me han enseñado que de política no debemos hablar? Y un católico debe vivir pues en la pobreza, en tu casita, iglesia y se acabó. Yo les diría con todo cariño de que nuestra fe no puede estar encerrada bajo cuatro paredes, ¿no? Dígase casa o dígase iglesia. Es importante, obviamente, estar en contacto con Dios dentro de tu hogar, ¿no? Rezar, orar, ¿no? Encomendarte a Dios. Es muy importante. También es importante ir a la iglesia, también ir a los cultos y llevar los sacramentos y hacer lo mismo. Sin embargo, me parece que un verdadero creyente, más allá de la iglesia y el hogar, tiene que expresar siempre su amor a Dios en todos los lugares en los que esté, ¿no? Y no solo eso, sino ser ejemplo, dar ejemplo de vida al resto. Porque si un católico se le ve bueno, con valores, que hace las cosas bien, que es trabajador, y el resto de personas lo ve, va a decir, oye, ¿por qué este hombre actúa así? Ah, porque es católico, porque cree en Dios. Y eso va a llamar la atención y va a hacer que otras personas te imiten y se acerquen a la religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, participar en política, claro que es bueno, porque es la forma de defender nuestros principios y convicciones, más aún si tenemos tantas amenazas a nuestras libertades, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita. El gobierno de forma unilateral ha dicho que las iglesias son focos súper infecciosos y ha restringido a 0% el aforo. O sea, no han restringido la libertad religiosa, porque bueno, restringir para ciertas situaciones se comprende, ¿no? Han aplastado la libertad religiosa y la libertad de culto, no solo para católicos, también para los hermanos también evangélicos, que también no pueden dar sus cultos los domingos, que también hacen, ¿no? Y han dicho ya 0% de aforo, o sea, iglesias cerradas nuevamente. No, ni siquiera puedes demostrar tu fe en un lugar público. Entonces, muchos dicen, no, es por salud pública. Bueno, me gustaría que me enseñen la evidencia, ¿no? De cuánto se reduce el virus solo por cerrar las iglesias, ¿no? Ya y el virus desaparece en el resto de lugares públicos, me pregunto, ¿no? Entonces, claramente están avanzando los prejuicios anticristianos y contra nuestra fe, ¿no? Otro ejemplo, en otros países, si un sacerdote o un pastor lee algo que está en la Biblia y dice, por ejemplo, ¿no? Dios creó solo al hombre o la mujer, o el matrimonio está conformado entre un hombre y una mujer y lee el versículo que corresponde, pueden ser denunciados por prédicas de odio, por discriminación, por intolerancia. Los pueden denunciar penalmente y les pueden multar o terminar presos. Eso no es una invención mía, ya sucede en otros países. Sí. También en otros países ya tienen el aborto aprobado hasta las 12 semanas, algunos hasta los 9 meses. En otros casos, incluso, si la madre ve que está embarazada y su hijo va a tener un síndrome de Down, puede abortarlo también libremente. Está avanzando la eutanasia, que ya prácticamente porque estás deprimido, decides matarte, ¿no? Y está aprobado el tema del matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el tema de la identidad de género, o sea, de que ya sucede, ¿eh? Que un niño se siente que es niña y entonces el Estado le tiene que pagar el tratamiento con hormonas para llegar a ser una niña, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces,
no son invenciones, no son locuras, no es conspiranoia. Todas estas cosas están sucediendo en el mundo. Y si las personas con valores, con principios cristianos, no participamos en política y no representamos realmente la mayoría de la población, este sector va a seguir avanzando, estas corrientes seguirán avanzando, se van a infiltrar en el Estado y van a seguir amenazando nuestras libertades y nuestra religión. Entonces es momento de participar y sacar adelante el país, pues, ¿no? Es hora de participar y hacer un cambio para bien en nuestra patria. Y yo los exhorto a los hermanos católicos, también a los evangélicos y en general a la mayoría de personas que participen en política, se coman el pleito y realmente defiendan nuestras libertades y derechos. Padre, lo que dice está súper, ¿ah? O sea, las iglesias y todo. Es perfecto. A mí me sorprende porque uno de los pocos países que ha defendido cómo vivir la fe en tiempos de pandemia ha sido Polonia, ¿no? Uno de los pocos países. Y es curioso, y para mí fue de mucho dolor, y en algún momento cuando yo hice una publicación hace algunos meses sobre la pandemia, porque hubieron católicos, yo creo que por culpa de nosotros sacerdotes que no hemos formado bien al pueblo de Dios, que salieron defendiendo a Vizcarra, que el que menos sabe que Vizcarra es pro aborto y pro LGTB, etcétera, etcétera. Pero nadie defendió a las iglesias, muy pocos católicos salieron a defender a las iglesias en tiempos de pandemia. Y eso fue para muchos sacerdotes fue muy doloroso porque, es más, también muchos callaron. Uh-huh. De entrar al Congreso, ¿qué propones tú ahora en tiempos de pandemia? Porque así como van lo de las vacunas, yo creo que la mitad de los peruanos nos estaremos vacunando septiembre, octubre, noviembre, así como van. Y habrá muchas muertes gracias a nuestras grandes autoridades. De entrar al Congreso, ¿qué proponen? O Renovación, o como Partido de Renovación Popular, ¿han hablado al respecto de cómo puede vivir la iglesia, o las iglesias también, las otras religiones, cómo pueden vivir qué proponen ahora de entrar al Congreso, qué proponen para vivir, para que se puedan abrir los templos y de qué manera? ¿Hay alguna propuesta, hay alguna idea? Sí, por supuesto. Bueno, o sea, tampoco somos, digamos, extremistas, pues, en el sentido de que obviamente no se va a poder dar manifestaciones masivas tipo el Señor de los Milagros en estos momentos, porque también hay un tema de prudencia. Y tampoco, pues, las iglesias van a estar al 100% de su capacidad, repletas de gente como normalmente, porque aún estamos en pandemia y también hay que cuidar la salud pública de cierta manera, eso lo comprendemos totalmente, pero tampoco vamos a llegar al otro extremo, como es el gobierno actual, de aplastar la libertad religiosa y cerrar completamente nuestras iglesias, pues, ¿no? Lo cual me parece absurdo, porque las iglesias normalmente son de los ambientes más espaciados, más altos y con mayor ventilación en cuestión arquitectónica que la mayoría de lugares, ¿no? Entonces, ¿qué propondríamos desde Renovación Popular? Bueno, que exista un aforo, ¿no? Algo racional, permisible, un aforo de entre 40 o 50%, que cuando se den las misas haya un espacio razonable entre la gente y que haya protocolos debidos, ¿no? Que haya alcohol en la entrada, a la salida, que se pueda usar mascarillas y en fin, o sea, tomar las precauciones para reducir al mínimo el riesgo, pero no, obviamente no cerrarlas, pues, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo cuando el gobierno dice que actividad esencial solo es la comida, la medicina y bueno, algunas cosas más son esenciales según el gobierno y el resto de cosas no son esenciales. En todas las culturas, civilizaciones, a lo largo de la historia siempre ha sido fundamental el tema religioso y es algo esencial en la vida de cualquier ser humano. Entonces, ¿quién es el gobierno para decirnos que no es esencial nuestra fe? Pues yo creo que como católicos no podemos permitir eso y como digo, ¿no? Somos respetuosos de las normas y las precauciones, pero no al extremo, pues, de que nos cierren nuestros templos, nuestras iglesias, porque eso ya es una violación directa a nuestro derecho a la libertad de culto y libertad religiosa. Bien, bien, Frank, ha sido un gustazo tenerte en el programa, ha sido un honor. La verdad que
con 30 años lanzarse al Congreso, muy pocos lo hacen, y dentro de la iglesia, yo creo que para muchos católicos en nuestro país eres un ejemplo a seguir. Yo también les animo, si hay católicos que están viendo este programa y que tienen las condiciones como tú, la inteligencia, el trabajo, el deseo de hacer crecer al país, de buscar el bien común, el bien también de los que más lo necesitan, que quiere defender la vida, la familia, ante esta agenda globalista que ha entrado en algunos países de Hispanoamérica, y que quieren entrar aquí, quieren imponer leyes globalistas. Yo también les animo, ¿no? A los que están viendo este programa, también a los que están viendo en toda Hispanoamérica, en diversos países, animarles, si tienen conocidos, oye, ¿por qué no te metes en política? Eres católico, estás a favor de la vida, a favor de la familia, ¿por qué no hacerlo por amor a Cristo y por amor al prójimo? ¿Por qué no hacerlo? Porque así como han entrado, por ejemplo, en Argentina también quieren entrar aquí, quieren entrar a otros países, ¿y por qué ustedes no pueden defender desde otros países? ¿Por qué no pueden defender la vida, la familia? ¿Por qué no pueden defender? ¿Por qué no pueden frenar buscando el bien de quien lo necesita? Ha sido un gusto, te hacemos presente en nuestras oraciones por ti. Gracias por aceptar la invitación. Y no sé si tienes unas últimas palabras antes de acabar el programa, unas últimas palabras. No, sí, por supuesto. Gracias, padre, gracias, Carlos, gracias a Memes Católicos por la invitación. Solo reiterarles que mi nombre es Frank Ercle Torres, postulo al Congreso con el número 21 por Renovación Popular y me han conocido, yo hablo la verdad, yo tengo mis principios firmes y soy claro en ellos. Yo defiendo la vida desde la concepción, la familia conformada entre un hombre y una mujer, la patria y la libertad económica. En ese sentido, si quieres una voz firme y consecuente contra estas ideologías globalistas, antipatria, antivida y antifamilia, puedo ser yo tu voz en el Congreso para hacerlo. En ese sentido, te invito a marcar la R de Renovación Popular y escribir el 21 este 11 de abril. Si quieres un católico consecuente en defensa de nuestra fe en el Parlamento, aquí tienes una buena opción. Gracias. Bien, lo máximo. Frank, yo estoy convencido, ¿eh? Ya sé por qué marcar. Ya está. Me convenciste. Bueno, yo soy de Lima, pero tengo que votar en el Callao, así que, bueno, también yo sé por qué marcar 20. Muchas gracias, Frank. Bien, Frank, Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y bien, los católicos tenemos que despertar. Cuídense, que tengan un buen domingo. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos. Nos vemos.